El cielo, entonces, parte 2. Ya vimos la primera parte. Vimos lo que, como era la Nueva Jerusalén, de acuerdo a las características que entrega la Biblia. Se puede interpretar más o menos la forma que tiene, los materiales que está hecho, la estructura y varias cositas también que destacan, ¿no es cierto?, a lo que es la Nueva Jerusalén, que es donde nosotros vamos a vivir. Y hoy vamos a ver también, por ejemplo, las puertas de la ciudad, las puertas, dice, pero son las puertas de la ciudad. Vamos a seguir un poquito con lo que es la estructura de la Nueva Jerusalén. Nosotros vimos que era como un cubo gigante que tenía las 12 puertas, ¿no es cierto? Un muro de 66 metros, que en el fondo era como un muro bien chico, pero era como un adorno, no una barrera de protección, entre muchas otras cosas. ¿Ven? No sé por qué me sale puertas, hay 12 puertas en la ciudad, 3 a cada lado, puertas, no puestas, puertas, 3 a cada lado. Cada puerta lleva el nombre de las tribus de Israel, seguramente me las corrigió ahí automáticamente. Cada puerta está compuesta de una hermosa perla blanca. Bueno, aquí ya estamos. La idea es que aquí vayamos viendo textos bíblicos. Tomen su Biblia y puedan ir viendo los textos bíblicos. Vamos a ver Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, 12 y 13. A ver. Bien, Apocalipsis 21, 12, 13 y el 21a, cuando sale el A, recuerde que es la primera parte del versículo, ¿ya? Dice así: entonces tenía un muro grande y alto con 12 puertas. De ahí está hablando de las 12 puertas, no opuestas. Esto me lo corrigió automáticamente porque en todos lados sale lo mismo. Pero es puertas, 12 puertas. 3 a cada lado. Bueno, aquí el gráfico más o menos muestra que del cubo nosotros podemos ver que tiene 3 a cada lado. Y cada puerta lleva el nombre de una de las 12 tribus de Israel. Cada puerta está compuesta de una hermosa perla blanca. ¿Ya? Entonces tenía un muro grande y alto con 12 puertas. En las puertas 12 ángeles, y los nombres inscritos son los de las 12 tribus de los hijos de Israel, dice Apocalipsis 21, 12. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Ya eso es el Apocalipsis 21, 12, 13 y 21a. Tenemos también la calle principal de la ciudad, y la calle principal de la ciudad está compuesta por oro puro, transparente como el vidrio. Dice Apocalipsis 21, 21b, como ya les mencionaba, la segunda parte del versículo 21, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Recordemos que si ustedes se fijan en el lenguaje que usa el apóstol Juan en cuanto a las características que trata de describir, si uno ve, dice, está compuesta de oro puro, transparente como el vidrio. Nosotros nos damos cuenta que el oro, todos conocemos el oro, hay oro blanco, oro normal, pero no es transparente. Pero él trata de expresar de alguna manera lo que está viendo allí, ve como un oro puro y transparente como el vidrio. O sea, está tratando de describir de alguna manera que podamos imaginarnos, entendernos la pureza de aquel oro. O sea, llega a ser como el vidrio, transparente como el vidrio. O sea, lo que está viendo Juan no es lo que nosotros conocemos como oro o transparente como el vidrio. Está viendo algo que él está tratando de describir para que nosotros podamos entender de alguna manera lo que está observando allí de la ciudad. Por eso dice compuesta de oro puro, transparente como el vidrio.
¿Ya? Bien, el trono de la ciudad, Apocalipsis 4, 2, versículo 3 y 6. El trono de la ciudad. Al instante yo estaba en el Espíritu, en el capítulo 4, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto a la esmeralda. Y delante del trono había como un mar de vidrio. Se fija aquí usada también la misma palabra como, no está diciendo que un mar de vidrio, sino como un mar de vidrio, semejante, aquí vuelve otra vez, semejante al cristal. O sea, imagínense, hermano, cuando nosotros lleguemos allá, yo estoy seguro que vamos a ver colores y cosas que ni siquiera hemos visto aquí en la tierra, porque todo es como tratando de expresar para que entienda el lector lo que está tratando de escribir, que aún así no llega a expresarse de la manera correcta, y está dando similes, formas de como cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Eso habla el capítulo 4, versículos 2, 3 y 6. Y claro, esto es así. Yo me acuerdo una vez cuando me convertí al poco tiempo, yo tuve un sueño, me acuerdo mucho, que le pedí al Señor que me mostrara cosas, y uno de los sueños que lo recuerdo, que ya lo he contado en alguna oportunidad, era que yo entraba a un edificio blanco y empezaba a subir, y conocía a varios pastores, pero no los conocía físicamente, pero yo sabía quién era quién. Me acuerdo que pude conocer al pastor presidente de Temuco, pero lo conocí en sueño porque no me acuerdo su nombre, hasta todo. Yo sabía que era un sueño de Dios, y era súper joven. Y lo que me acuerdo, me llama la atención, son dos cosas. Lo primero, que el edificio era blanco, pero blanco. Y eso no me puedo olvidar, porque el más blanco que nosotros conocemos podía ser, no sé, o sea, a ver si están de acuerdo conmigo, la nieve, ¿sí? Y yo el blanco que vi, el blanco de la nieve llegaba a ser oscuro a ese blanco que vi. Segundo, me toma este pastor del presidente y me dice, lee Timoteo. Yo me acuerdo muy bien, no conocía dónde estaba Timoteo, y me voy al libro de Timoteo y lo empiezo a leer y empiezo a llorar. Fue una de las primeras cosas que me pasó, pero me recuerdo eso, del blanco, que no era tan blanco. Entonces yo me imagino que fue un sueño solamente lo mío, fue algo de Dios, porque me llevó a leer este libro mientras lloraba, y era justamente lo que estaba ocurriendo en mi vida, lo que necesitaba esa palabra. Pero imagínense lo que está viendo Juan. O sea, es tremendo lo que logra ver y dimensionar, y trata de explicar de alguna manera para que nosotros podamos entender en este tiempo. Bueno, tenemos el río de vida de la ciudad, el río de vida de la ciudad, y aquí ya tenemos también Apocalipsis 22.1, que habla de este río. 22.1. Después me mostró un río limpio de agua. Un río limpio de agua. Imagínense la pureza que está viendo allí. Río limpio de agua de vida. Resplandeciente. Imagínense cómo describe. Resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero de Dios. Imagínense. Sin duda, hermanos, el Espíritu Santo quiso referirse en cierta medida a ese río cuando inspiró a David para que escribiera el Salmo 1, versículo 3 y 46 y 4. ¿Qué dice el Salmo 1, versículo 3? Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y el 46, 4 dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Imagínense, David ya estaba describiendo esto que estamos viendo ahora, que se está viendo en Apocalipsis. Vamos a ver el árbol de la vida de la ciudad, el árbol de la vida de la ciudad, Apocalipsis 22.2, que ya lo leímos.
Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Cuando Dios crea al hombre y lo puso en el huerto del Edén, ¿qué puso allí? ¿Se acuerdan? Puso a disposición de Adán, entre muchas otras cosas, ¿qué cosa? El árbol de la vida. El árbol de la vida. Pero cuando el hombre pecó, fue echado del Edén y alejado de ese árbol. ¿Se acuerdan? Por el pecado. En el fondo, lo que ocurrió aquí fue una obra de amor del Señor, porque nosotros que a través del pecado viene ¿qué? La muerte. Del pecado entró la muerte, si la muerte pasó a cada uno de los hombres, y por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el árbol representa la vida y fue un acto de amor. ¿Por qué? Porque con el pecado viene la muerte, con el pecado viene la enfermedad, con el pecado vienen los dolores de hueso, con el pecado vienen las lesiones, con el pecado viene el envejecimiento. Todo viene con el pecado. Recordemos que Adán y Eva nacieron también ahí, fueron creados de una manera no bebé, sino ya de la mejor manera posible. Y al pecar, ¿no es cierto?, se imaginan qué hubiera ocurrido si estos hombres pecaban, viene el pecado de la muerte y comen del árbol de la vida. ¿Qué hubiera pasado? Hubieran vivido de una manera, una eternidad, de una manera con dolor. Imagínese usted una eternidad viviendo con dolores de huesos, por ejemplo. Lo hablo porque es muy común, no sé, con problemas mentales, psicológicos, por el pecado de la muerte. Imagínense, entonces Dios, ¿qué es lo que hizo? Lo sacó del huerto del Edén. Y vuelvo a repetir, entonces, toda la tierra no era el jardín del Edén, solamente era una parte, una pequeña parte que arriba de Jerusalén, donde se juntan los ríos Tigris y el Éufrates. Ahí estaba el jardín del Edén. Entonces lo saca de la ciudad por amor, ¿no es cierto? Y porque él tenía un plan, y esto no lo tomó por sorpresa, este plan, sino que él ya se había dado a Cristo antes de la fundación del mundo. Ya sabía, o sea, Dios no lo sorprendió esto. Génesis 2:9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol también de la ciencia del bien y del mal, que fueron los que comieron finalmente y desobedecieron. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar ¿qué? El camino al árbol de la vida, por lo mismo que le mencionaba. Bueno, en este momento de la historia humana, el árbol de la vida desapareció, pero ahora lo vemos aquí nuevamente en la Nueva Jerusalén, donde brotará y florecerá como nunca, acabamos de leer, ¿no es cierto?, donde está en medio de la calle de la ciudad, al uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida. Bien, vamos a ver ahora, dentro de la naturaleza de los cuerpos resucitados. Ya, la naturaleza de los cuerpos resucitados. Más dice Filipenses 3:20-21, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Nuestra ciudadanía está donde, en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, ¿qué pasa? Transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, aquí hay varias cositas que vamos a ir sacando con respecto al cuerpo. Si tratamos de resumirlo en una sola palabra, la perspectiva del ciudadano celestial es la glorificación. La glorificación es esa etapa final en el proceso de redención en el cual Cristo
resucita el cuerpo de todos los creyentes de entre los muertos, reúne esos cuerpos con sus almas e instantáneamente cambia los cuerpos de aquellos creyentes que se encuentren vivos en cuerpos libres de pecados, perfectos, tal como el suyo cuando resucitó de entre los muertos. Eso es lo que está diciendo este texto, que en el fondo vamos a tener estos cuerpos libres de pecado, perfectos, tal como el suyo cuando resucitó de entre los muertos. Tenemos que entender aquí y reconocer primero el cuerpo de humillación. ¿A qué se refería Pablo cuando hablaba de esto? Bueno, diferentes traducciones toman estas palabras de distintas formas, de distintas maneras. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice el cuerpo de nuestro estado de humillación. Me gusta mucho esa traducción del cuerpo de nuestro estado de humillación, que no nuestro estado final, ¿no es cierto? O la NBI que dice nuestro cuerpo miserable. Y se refiere también a este cuerpo actual, al que tenemos nosotros, al que estamos viviendo en este momento, que se enferma, que se destruye, que envejece, ¿no es cierto? Que estamos destinados aquí físicamente a morir, ¿no es cierto?, a cumplir nuestro ciclo aquí en la tierra, ¿no es cierto? Pero ese es el estado miserable, este es el cuerpo que está cargado con ese pecado, ese viejo hombre que está en nosotros. Este es el cuerpo, y este es el cuerpo de humillación, este es el estado que va a ser cambiado, transformado, un cuerpo nuevo. Cuando comparemos estas traducciones debemos entender que Pablo no tiene la intención de degradar el cuerpo de ninguna manera, no de tratarlo como si, qué asco el cuerpo, sino como si el cuerpo físico fuese malo en sí mismo. No está hablando de eso, sino que está mostrando una diferencia entre el cuerpo de pecado, miserable, de humillación, y el cuerpo glorificado. Porque si este cuerpo es muy importante, si este cuerpo tenemos que cuidarlo, tenemos que protegerlo, porque este es el templo del Espíritu de Dios. Pues tenemos que cuidar este templo, tenemos que cuidar este cuerpo, tratar de mantenerlo, tratar de mantenerlo de la mejor forma posible. Tal idea no es bíblica, ¿cuál? La que dice que este cuerpo es malo en sí, no es bíblica, pues proviene de las enseñanzas paganas y de las filosofías erróneas. Recuerde que Adán y Eva fueron creados a la perfección, lo que le decía adelante, a imagen y semejanza de Dios, como una entidad compuesta de un cuerpo y un alma. Bien, entonces, por tanto, el cuerpo de la humillación no tiene nada que ver con una maldad inherente en el cuerpo físico. Más bien, se refiere a nuestros cuerpos que actualmente están marcadas por la humillación causada por el pecado. Lo que ha hecho el pecado con la humanidad, con el cuerpo. Caracterizados ¿por qué? Por la debilidad, decadencia física, indignidad, enfermedad, sufrimiento, humillación mental. El cuerpo, aunque no intrínsecamente pecaminoso en sí mismo, a menudo es el instrumento de nuestros actos pecaminosos y el vehículo a través del cual buscamos satisfacer nuestros deseos pecaminosos. Esto es el cuerpo de Cristo. Esto es el cuerpo de nosotros, el que nos lleva a nosotros al pecado, el cual concreta pecados. Este es nuestro cuerpo. Este es el cuerpo de la humillación, que ha sido distorsionado y marcado por el pecado. Este es el cuerpo. Pero aún así, no es malo, debemos cuidarlo, debemos protegerlo, ¿no es cierto? Porque fue creado a imagen y semejanza de Dios y, como siempre digo, distorsionado por el pecado. Cuando entendemos, hermanos, que estamos llamados a estar apartados y nuestros cuerpos consagrados como templos del Espíritu, como dice 1 Corintios 6:19, y al mismo tiempo vemos cómo presentamos nuestros cuerpos como instrumentos de iniquidad, Romanos 6:13, nos damos cuenta que en realidad estamos lidiando con un cuerpo de humillación.
Ciertamente en este cuerpo gemimos, como dice 2 Corintios 5:2, Romanos 8:23, y nos unimos al apóstol Pablo a decir, ¿quién me librará de este cuerpo del mal? En Romanos 7:24. Por eso tenemos que luchar día a día. Por eso esto no es solamente con saber, debemos someter este cuerpo, a tenerlo por servidumbre este cuerpo, tener dominio propio, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice la palabra del Señor. Un sacrificio vivo que es entregado al Señor. Este cuerpo, dice la Biblia, o pescaré el cuerpo de Cristo y lo echaré con una ramera. Que el Señor nos ayude, porque somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo, como lo vimos la vez pasada. Entonces este es el cuerpo. Bueno, como entendiendo ya la diferencia, veamos ahora cómo serán nuestros cuerpos glorificados. En 1 Corintios 15, Pablo defiende la resurrección corporal, pues ciertas personas en Corinto lo negaban. Hacia el final del capítulo nos da una idea de la naturaleza de nuestros cuerpos glorificados después de la resurrección, al contrastarlos con nuestros cuerpos mortales. Primero vemos que el cuerpo es imperecedero, es decir, que no perece, que no se destruye. Entonces, primeramente serán imperecederos. En 1 Corintios 15:42 nos dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. O sea, nuestros cuerpos resucitados no estarán sujetos a la corrupción que tenemos hoy y a la decadencia de nuestros cuerpos actuales, que están sujetos a esa decadencia, que estamos envejeciendo, que nos estamos enfermando, que tenemos que usar lentes, que nos duele la cabeza, que se nos cae el pelo. Nuestros cuerpos no estarán sujetos a esa corrupción y decadencia como lo estamos hoy. Es decir, hermanos, escuche bien, no envejecerán, ni se terminarán, ni sufrirán enfermedades, ni dolencias. ¿Cuántas cosas dejamos de hacer hoy por enfermedades, por dolencias? Cada vez que pasan los años, cada vez tenemos que tratar de mantenernos activos, fuertes, porque nuestro cuerpo va en decadencia. Y no porque sea un gran pastor, muchas veces, muchas personas están ajenos de eso. Grandes predicadores han sufrido, grandes predicadores que no quisiéramos que partieran, han partido de esta tierra por enfermedades. Recuerdo las últimas veces del pastor R.C. Sproul, se paraba a predicar y con tubos de oxígeno. Esto es, hermano, nuestro cuerpo que se deteriora. Pero cuando nuestro cuerpo resucitado esté con nosotros juntos, será imperecedero. No vamos a envejecer, ni vamos a terminar, ni sufriendo enfermedades ni dolencias. ¿A cuánto le gustaría eso? A mí me encantaría. Nos acordamos muchas veces de momentos donde no teníamos esos dolores, donde podíamos correr, hacer de todo, donde nos comíamos el mundo, donde nunca pensábamos que íbamos a envejecer, donde muchas veces esperábamos los 18 años y veíamos que viejo era una persona, no sé, de 30. Sin embargo, nos damos cuenta que ya pasan los años, ¿no es cierto? Y nos damos cuenta que ya hay ciertos dolores y ciertas cosas, la vista se acorta. La Biblia, hermanos, nos enseña que el estado eterno de nuestros cuerpos jamás mostrará señales de envejecimiento. Pero como dice este teólogo Gruden, lo dice así en su teología sistemática, dice, va a tener características juveniles,
Mire, va a tener características juveniles, pero completa madurez masculina o femenina para siempre. Eso dice Grudem. Y eso es la Biblia. Recordemos que a veces nosotros, que ya estamos pasados los 40, miramos y decimos, qué joven murió Jesucristo. No sé cuántos han pensado. A lo mejor si teníamos 20 años decíamos, sí, una edad. Bueno, pero Él murió de la mejor manera. Él murió de la mejor manera a los 33 años. Fíjese, perfecto su cuerpo allí en la cruz para ser crucificado. Claro. Imagínense. ¿Y cómo creó Dios a Adán y Eva? Jóvenes, con toda una vida, una inteligencia. ¿Se da cuenta? Entonces va a ser así. Como cuerpos que jamás mostrarán esas señales de envejecimiento. Como juveniles, pero con completa madurez. Otra característica de nuestro cuerpo, yo no sé, pero yo me gozo cuando estudio esto y puedo ver esto, porque yo ya me imagino, hermano. Ya me imagino, porque hay cosas que dejamos de hacer porque nos cansamos. Hay cosas que no las hacemos como podíamos hacer porque nos cansamos. Me acuerdo cuando hacía deporte, estaba entrenado en digamos, la flor de la juventud. Yo me acuerdo que jugaba hasta 3 partidos consecutivos de básquetbol y no me cansaba. Hoy en día juego un rato y ya como que estoy cansado viendo cambios. Entonces pasa, el cuerpo, los años pasan, nos damos cuenta que la vida es tan corta y nos damos cuenta que cada vez está más cerca nuestra redención. Bueno, un cuerpo glorioso. En segundo lugar, será un cuerpo glorioso. Según nos dice 1 Corintios 15:43, dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Pero fíjese aquí como le coloqué, es difícil entender todas las implicaciones, lo que significa que un cuerpo sea glorioso. Yo imagino que serán cuerpos atractivos y completamente libres de vergüenza. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios 12:23 habla de los miembros de nuestro cuerpo que nos parecen menos dignos, o como lo dice en 1 Corintios 15:43, deshonra. Ambos utilizan la misma palabra en el original. Por lo tanto, ya que nuestros cuerpos resucitados no serán caracterizados por algún tipo de deshonra, cualquiera sea el significado de deshonra, no estarán presentes en nuestros cuerpos después de la resurrección, pues cada miembro será glorioso. Otro, nuestro cuerpo va a ser fuerte y poderoso. En tercer lugar, vemos esto en 1 Corintios 15:43, leemos que se siembra en debilidad y resucitará en poder. Nosotros estamos conscientes de las limitaciones físicas de nuestro cuerpo. No sé si, hermanos, todos sabemos que podemos hacer. Es más, miramos ciertas cosas, miramos, por ejemplo, yo miro al gatito que tengo, cómo puede saltar, y saco mis proporciones, pienso y digo, es como que saltáramos nosotros un edificio. Imagínense. O sea, nos vemos, nos damos cuenta que tenemos limitaciones, que ya a lo mejor nuestros brazos no están tan fuertes como antes, nuestras piernas. Sabemos lo que es ser débil, pero no será así cuando tengamos nuestros cuerpos glorificados. Ya no seremos débiles, seremos fuertes. Nos dará en poder, seremos fuertes y poderosos, tendremos fuerzas, tenemos en nuestra plenitud. A mí me gustaría eso. ¿Se imagina? No, porque pensamos en la abuelita, pensamos en nuestra mamá, pensamos en gente que está sufriendo, en gente que ha creído en el Señor, por ejemplo, y está ciega. Vemos todas estas cosas que tiene la vida natural aquí en la tierra, que Dios las permite con un propósito para manifestar su poder, y nos damos cuenta que nuestro cuerpo será totalmente distinto, juvenil, pero fuerte, glorioso, poderoso, con mucha fuerza, en su plenitud. Ahora bien,
No está diciendo que todos vamos a hacer versiones cristianas como de un superhéroe, como Los Increíbles, como Hulk o Iron Man. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que nuestros cuerpos glorificados tendrán toda la fuerza y el poder que Dios le otorgó a los seres humanos cuando los hizo perfectos y sin pecado. Una vez más, Gruden comenta que tendremos, por lo tanto, la fuerza necesaria para hacer todo lo que deseamos hacer en conformidad, eso sí, con la voluntad de Dios. Será un cuerpo espiritual. Finalmente, nuestros cuerpos glorificados estarán completamente sujetos a y en perfecta armonía con el Espíritu Santo. 1 Corintios 15, 44 dice: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. No hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Ahora, la palabra espiritual en este versículo no quiere decir algo que no es físico, pues sabemos que nuestros cuerpos glorificados serán cuerpos físicos, tal como lo dice Filipenses 3:21, cuando menciona que serán transformados en conformidad con el cuerpo de gloria suya, es decir, la gloria de Cristo. Y sabemos también que Jesús tenía un cuerpo físico después de la resurrección. ¿Se acuerdan? Que apareció una vez más después de la muerte, pasó esas paredes, las traspasó, comió con los discípulos. Él no pretendió haber sido resucitado, espíritu sin un cuerpo. No tiene estómago o sistema digestivo para comer pescado, como habla Lucas 24, 39 al 43. Son solo cuerpos físicos que pueden hacer esto. Jesús, cuando resucitó entre los muertos, resucitó en su propio cuerpo, y lo mismo será con nosotros, pero una versión totalmente mejorada. Claro, cuerpo espiritual que se puede de alguna manera materializar, comer, traspasar las paredes, un cuerpo físico, pero lo mismo serán con nosotros. De alguna manera nos van a conocer, de alguna manera nos vamos a conocer entre nosotros. Como yo le hablaba el otro día, cuando Jesús subió con su grupo íntimo al monte de la transfiguración. Allí pudieron ver a Moisés y a Elías, ¿no es cierto? Y claro, ellos lo reconocieron, nos vamos a reconocer. Un cuerpo físico, pero con la capacidad de materializarse, de pasar paredes, al igual que Cristo. Y después vino la nube, ¿no es cierto?, los cubrió y apareció solo Cristo. Entonces vamos a tener este cuerpo espiritual. El punto de Pablo al decir que nuestro cuerpo va a ser espiritual es que será un cuerpo físico sometido plenamente a y en perfecta armonía con el Espíritu Santo. Imaginen, hermanos, tendremos un corazón sin distracciones y sin tentaciones de deseos engañosos y pecaminosos. Tendremos ambiciones santas y aspiraciones verdaderamente piadosas. Tendremos la habilidad de llevar a cabo todas estas cosas sin distracciones o fatiga alguna, y podremos disfrutar las bondades de la creación física tal como Dios en un principio diseñó el mundo para que lo disfrutemos. Tremendo. Bueno, algunas de las actividades de los redimidos, vamos a ver algunas. Y las escrituras indican que el cielo será un lugar donde habrá mucho canto. El cielo será un lugar donde habrá mucho canto. Isaías 44, 23 dice: cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra, prorrumpid montes en alabanza, bosques y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Hebreos 2:12 dice: diciendo, anunciaré, mis hermanos, tu nombre en medio de la congregación te alabaré.
Apocalipsis 14:3 dice: y cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos entre los de la tierra. Apocalipsis 15:3: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes, maravillosas son tus obras, Señor Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. O sea, vamos a cantar. Aprovechemos de practicar hoy. Cantemos al Señor, alabemos al Señor, rindamos nuestro corazón cada día, derramemos nuestro corazón ante su presencia. Adorémosle por lo que es, por lo que ha hecho, por lo que será. El cielo además será un lugar de compañerismo y servicio. Apocalipsis 7:15: por esto están delante del trono y servían de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Apocalipsis 22:3: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero está en ella, y sus siervos le servirán. Imagínense qué tremendo va a ser esto, Claro, alabar al Señor. Imagínense el coro del Señor, todos los santos, los ángeles adorando. Los mejores cultos, los mejores sermones están preparados allí. Aunque no se puede ser dogmáticos en cuanto a la naturaleza exacta de este servicio, algunos pueden decir una cosa u otra, lo que sí sabemos es que vamos a servir. Sabemos por los siguientes pasajes que una porción de nuestro trabajo para el Cordero será ejercer autoridad y juicio sobre los hombres y los ángeles, claro, como dice por ejemplo 1 Corintios 6:2 y 3: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Segunda de Timoteo 2:12 dice: si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáramos, él también nos negará. Y Apocalipsis 22:5 dice: no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Dios del Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Bien, el cielo además será un lugar de aprendizaje. 1 Corintios 3, 9 y 10 dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará porque será completado. Eso es 1 Corintios 13. Si esa perspectiva de cómo será el cielo, nuestros cuerpos glorificados, no nos conduce, hermanos, a adorar, y si no nos hace desear aún más el regreso de nuestro gran Salvador, entonces no entiende lo que Pablo quiso enseñar en 1 Corintios 15, que hemos venido hablando ahora. Indiscutiblemente, hermanos, si su alma ha sido hecha viva por la vida divina, guiada por el Espíritu Santo a odiar el pecado y anhelar el día en que esté completamente apartado de todo pecado y tentación, entonces el saber más acerca de nuestro glorioso futuro debería impulsarnos, nuestro corazón, a cada día adorar y crecer en piedad y santidad, porque la vida, hermanos, pasa tan demasiado rápido. No vale la pena descuidar esta vida. No vale la pena no adorar ni crecer. No vale la pena comparado con la inmensa, con la eternidad, con las cosas buenas que nos tiene el Señor preparados para cada uno de nosotros. Amén. Como dijo un predicador, será esta vida solo como una mala noche en un hotel. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hasta aquí es más profundo, pero hasta aquí para que tengamos una idea de qué es el cielo, cómo serán nuestros cuerpos
y adoremos al Señor, hermanos, que esto sirva a decirle gracias, Señor, gracias por tus bendiciones, gracias por tu morada, porque fuiste a prepararla. Si así no fuera, lo hubiera dicho, voy, ya está, la esposa de Juan la pudo ver, la iglesia, la nueva Jerusalén descender del cielo. Así que démosle gracias al Señor porque nos espera. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Vivamos en santidad. Pidámosles perdón cada día. Si los pecados fueren lo más sucio, como dice la Biblia, que vendrán a ser como la blanca lana, porque tenemos abogado con el Padre, que es nuestro Señor Jesús. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Y hasta aquí dejamos este tema. Ahora pueden encender sus micrófonos y vamos a parar la grabación.